Bon dia a tothom. Em donen ganes de continuar en català, però no ho faré. Me dan ganas, me encantaría de poder predicar la palabra del Señor en catalán. Algún día lo comenzaremos, pero bueno, quizás en otro lugar y en otro momento. Es curioso, como decía Marc, hablamos de los niños y siempre hablamos durante el año escolar y en el verano también, van a su escuela o escuela dominical. Yo os propongo al Departamento de Escuela Dominical que busquemos un nombre alternativo, porque a nosotros no nos gustaría decir que venimos al trabajo dominical, ¿no? O sea, venimos al culto o a tiempo de adoración. Entonces, igual deberíamos buscar otro nombre para decir, no sé, creo que Appen creó ese nombre de Una Hora Feliz, por ejemplo, me gusta mucho, o alguna otra cosa, pero eso de recordarles que no salen de la escuela ni en verano, un poco cruel, así que tendremos que cambiar. Pero bueno, vamos a ir a la Escritura, ese no era el mensaje para esta mañana. Vamos a tener una oración y luego meditaremos en la palabra del Señor. Señor, te damos muchas gracias, estamos contentos, agradecidos, Padre, por el tiempo juntos, por adorarte. Tú eres, Señor, la luz, el gozo, la salvación de nuestras vidas, y venimos, Señor, a aprender de ti y a escuchar de ti. Pedimos que tú abras nuestros corazones, nuestros ojos, que tu Espíritu, Señor, pueda hacer que tu palabra sea grabada en nuestras vidas y podamos ser transformados un poco más a la imagen de tu Hijo. Pedimos, Padre, tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero leer un pasaje en Primera de Pedro. La primera epístola de Pedro es una epístola escrita probablemente por allá el año 64, año 65. Es una epístola que surge frente a una necesidad. Cuando la Iglesia comenzó, al principio hubo esa oleada de persecución promovida por Saulo de Tarso, iba a decir por el apóstol Pablo, pero entonces no era apóstol. Pero Saulo de Tarso, con su gran celo por la causa judía, promovió toda una persecución para la Iglesia que realmente produjo una siembra del Evangelio en ciudades vecinas y en territorios diferentes a lo que fue Judea. Pues bien, esa dispersión creó necesidades, porque claro, ya no estaban a los pies de los apóstoles todos los días en el pórtico de Salomón escuchando la palabra. Eran personas que habían oído la salvación en el Señor Jesús, pero ahora estaban viviendo esa realidad o esa nueva fe, por una parte lejos de Jerusalén y por otra parte sin esa supervisión natural pero preciosa de los apóstoles. Por si eso no fuera suficiente, a nivel imperial empieza a surgir una incomodidad hacia los cristianos. El Imperio Romano para entonces ya había instaurado lo que era la adoración al emperador. Y entonces esas fes, incluida la judía, esas fes que no aceptaban ninguna otra divinidad, solamente una, que rehusaban tributar esa adoración, ese reconocimiento a la majestad del emperador romano y el imperio en sí mismo, causaba una incomodidad y un escozor en lo que es el liderazgo del gran imperio romano. De modo que empiezan a surgir ya no unas persecuciones locales, como puede ser lo que causó Saulo de Tarso, o como puede ser lo que se causó en Éfeso con el altercado de Diana de los Efesios, o como puede ser otra persecución localmente, sino que ahora por todo el Imperio Romano estaba empezando a reaccionar en contra de esa fe exclusiva que pretendía que solo
Dios era Dios y solo Jesucristo era parte de esa divinidad. Entonces, esa reacción empieza quitándole a los creyentes sus provisiones y convirtiéndolos en vagabundos, en personas que no tenían posesión en esta tierra. Así que la epístola de Primera de Pedro es una epístola de ese apóstol que Dios puso en un principio como dicen primum inter pares, ¿no? Como entre los apóstoles, entre la pluralidad de los 11 y luego con Matías 12 apóstoles, la persona responsable para cuidar de los creyentes, atenderlos en la medida que él pudiera. Había algunos creyentes que Pablo los atendía porque Dios lo había usado a él para fundar diferentes congregaciones. Pero habían otras congregaciones, especialmente en la parte norte de Jerusalén, Poncio, Capadocia, Asia, Bitinia, donde Pablo no había estado y estaban los creyentes sin ninguna supervisión. Y como hemos dicho, no tenían la enseñanza de Jerusalén, no tenían esa supervisión, ese cuidado pastoral cercano de los apóstoles, y ahora estaban teniendo problemas serios en su forma de vida cotidiana. Les habían quitado todas sus posesiones y esa fe feliz, ese entusiasmo que ellos habían compartido en los primeros años, ese gozo inexplicable, esa experiencia de Pentecostés o después diferentes eventos que leemos en el libro de los Hechos, donde 3.000, 5.000 personas, donde se añaden a la iglesia todo aquel que fuera a ser salvo, todo ese gozo ahora se ha convertido en una lucha. Y entonces los creyentes necesitan una palabra de consuelo, pero también una palabra de dirección. Por una parte, una palabra de recordar lo que tienen en Cristo, la salvación preciosa que Dios les ha dado. Pero por otro lado, recordarles que no se olviden de su forma de vida, del llamado santo que Dios les ha dado, conforme al cual deben vivir. Así pues, leemos esta epístola. El domingo pasado estuvimos viendo esa dualidad que se encontraban estos discípulos, de que amaban y se gozaban en una salvación que en ese momento no veían. Y particularmente la persona de Cristo no lo veían con sus ojos físicos. Lo que ellos veían era una realidad muy diferente. Y Pedro les recuerda: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os gozáis con un gozo inefable y lleno de gloria. O sea, un gozo que no se puede expresar. Pero quizás en ese momento ellos, ese gozo podía apagarse por el sufrimiento que estaban pasando. Me gustaría leer a partir del versículo 10 uno de los primeros recordatorios, junto con esa palabra de ánimo, con esa palabra de consuelo por parte del apóstol Pablo. Ahora les da una palabra de llamar la atención, de recordar cuál es su llamado, qué vida es la que ellos han adoptado. Y me gustaría leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales
anhelan mirar los ángeles. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dejadme continuar, versículo 22. Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Me gustaría terminar ahí la lectura de la palabra del Señor. Dejadme introducir este mensaje con una ilustración o con un recuerdo que estoy seguro que todos vivís. Nosotros somos seres altamente emocionales. El ser humano, quizás por la complejidad de nuestro pensamiento, de nuestra razón, somos seres emocionales. Y dices, no, yo no. ¿Con qué facilidad se hieren tus sentimientos? A veces una respuesta como tú no esperas, ¡ay! ¿Qué me dices? ¿Cómo me hablas así? Y a lo mejor no ha habido intención, pero es que somos seres emocionales. Por otra parte, una palabra de afecto, una palabra amable, cómo sana, cómo cura. Una palabra de confirmación. Decía Mark Twain que con un buen cumplido él podía estar 2 meses. A los 2 meses necesitaba que alguien le volviera a animar. Normalmente nosotros, como seres emocionales, podemos tener nuestros altos y nuestros bajos. Podemos levantarnos un día pletóricos, llenos de alegría, nos comemos el mundo, y otro día se nos hunde el mundo. Estamos frustrados, decaídos y deprimidos. Lo normal es que nosotros entremos en un equilibrio emocional. Sería extraño que una persona estuviese todo el día contenta, todo el día feliz, todo el día. Yo tengo mucha compasión con algunos vendedores, porque a veces he estado en algunos entornos de ventas donde pretenden que las ventas es siempre positivo. No, sal a la calle y vende porque la gente está esperando tu producto. Todo es felicidad. Cada uno aquí cobra 2.000 euros. Tú coge esta mercancía y véndela y te darás cuenta de lo pletórico que es. Y cuando sales y te das de cabeza contra las esquinas, dices, por favor, y se te hunde el mundo. No es natural una euforia constante. Tampoco es natural un pesimismo constante y patológico de que todo está mal. Hay que ver qué mal está el mundo. Es que no sabemos dónde ir porque... ¿Cómo vives tu vida cristiana? Déjame decirte que la vida cristiana no depende de nuestras emociones. Es algo mucho más firme. A veces te puedes encontrar con ganas de comerte el mundo y otras veces te cuesta más arrancar el día. Pero es que tu salvación y tu vida cristiana no dependen de tus emociones. No debe ser lo mismo. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo te sentirías si sufres la injusticia de que te quitan todo lo que tienes?
puedo decir algo personal, simplemente no tiene importancia. Ayer, con mi esposa sacando la perra, un vecino, pues resulta que estaba barriendo su entrada y se le escapó un Rottweiler y un pastor alemán. ¡Guau! Me quedé mal el resto del día porque te sientes tan indefenso frente a un perrito faldero y un Rottweiler que viene ahí y no te muevas, Digo, ¿cómo que no me mueva? Estoy caminando por la calle, voy a andar encogido por un... Y emocionalmente, pues te sacude y te rompe. Pero la vida cristiana no son emociones. Tiene emociones, pero la vida cristiana no son emociones. Es una decisión mucho más firme. Déjame recordarte en primer lugar de qué estamos hablando. A veces, especialmente, por ejemplo, personas que han nacido en un hogar cristiano, pueden llegar un momento en su vida que, como dice el mismo Pedro, se olvidan de la purificación de sus antiguos pecados. Y entonces dices, jóvenes o niños que crecen, adolescentes, luego son jóvenes y dicen, ¿dónde he firmado yo de que me tenga que abstener de esto, de que no pueda hacer esto, de que tenga que hacer lo otro? ¿Dónde es que he firmado que no me acuerdo en ningún momento de mi vida? ¿No es una pregunta legítima? Pero hemos de entender que aquí no estamos mirando una cuota. Esto no es el banco con el que tú te comprometiste a pagar una hipoteca y mensualmente toca a tu puerta y dice, que este es el plazo. Dios no viene a ti y te dice, que me debes esto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la salvación. Déjame explicar, antes de entrar aquí, qué es la salvación. Recuerda, si tú te has convertido del mundo, y si no, si has crecido en una familia cristiana, es igual, la situación es la misma. Lo que podría haber sido tu vida si no hubieras nacido en un hogar cristiano. Yo recuerdo, y creo que puedo ver en la vida de otras personas por qué hemos venido a Dios. Porque vimos que nuestra vida estaba vacía. Porque vimos que nuestra vida, aunque intentábamos llenarla, no se satisfacía. Veíamos que había algo que no cuadraba y que en un sentido habían cosas a nuestro alrededor que se desmoronaban. Y llegamos a un punto de que, estando en esa situación, buscando quizás un sentido a tu vida o un propósito y viendo tu clara necesidad, escuchaste la voz del Evangelio, donde Dios te dice, mira, estás andando de espaldas a mí. Y tu necesidad, tu carencia y tus problemas, el que tu mundo se desmorona a tu alrededor, es porque andas de espaldas a mí. Es porque hay una inclinación en tu corazón hacia el pecado, hacia la rebeldía, hacia la desobediencia, hacia satisfacer tus propios deseos sin ninguna pauta, hacia buscar tu propio deseo, tu propia voluntad. Y Dios te dice, ese es el problema, y lo que necesitas es arrepentirte y venir a mí. En el Evangelio hay un aspecto de la llamada de Dios que es muy preciosa, y lo hemos recordado hoy. Cuando el Señor nos hace entender, mira, estás perdido, tu mundo se desmorona porque estás caminando de espaldas a mí. Cuando Dios dice, ven a mí, no lo dice como un sargento, como un comandante que te llama a filas y tienes que presentarte sí o sí. Dios no es un juez ante el cual tienes que estar cada día o cada 15 días para dar cuentas. Todo lo contrario. Cuando Dios te dice, mira, el problema es que estás caminando de espaldas a mí, te dice, mira, ese problema solo se puede solucionar quitando el pecado de en medio, quitando esa rebeldía, porque Dios no puede tener comunión con eso. Dios no puede bendecir la independencia de Él.
Y entonces dice, mira, yo te llamo para que vengas a mí, pero te proveo el camino. Y entonces Dios envía a su Hijo para que sufra por el castigo de tus pecados y los míos. Y entonces esa llamada no es de un comandante, de un juez, no es de una persona que te requiere, que te impone, es de un padre amoroso que te dice, vuelve a casa. He puesto la vida de mi propio hijo para que vuelvas a casa. Ahora, ¿qué pasa? Esa es la realidad de la salvación. Y cuando tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo como tu Salvador, tu vida es cambiada, es transformada, eres una nueva criatura en Cristo. El Espíritu Santo mora en ti y hay un nuevo impulso. La vida tiene significado, tienes un propósito, tiene un fin. Pero como vimos el domingo pasado, esa preciosa experiencia de salvación, una vez caminas unos pocos pasos, te das cuenta que una cosa es lo que tú crees, lo que tú has aceptado o has abrazado, y otra cosa es lo que tus ojos ven todos los días. El domingo pasado quise expresar que nuestro sufrimiento en este primer mundo no es tanto con la oposición de un gobierno injusto que injustamente nos roba nuestras posesiones, como es el caso, los creyentes a quien Pedro escribe. Nuestra situación o nuestro sufrimiento muchas veces tiene que ver con el conflicto de los deseos que el mundo despierta en nosotros y a lo que Dios nos llama. Esto que he dicho, o lo que intenté compartir el domingo pasado, esta lucha interior, no es para condenar a nadie, sino es para expresar la comprensión de Dios y nuestra a jóvenes o no tan jóvenes que tienen esa lucha interior. La vida cristiana, el vivir esa salvación que Dios nos ha prometido, es una lucha. Hay una tensión en ello, porque lo que vemos y lo que vivimos en este mundo a veces es diferente. Y entonces debemos traer a la memoria lo que Dios ha hecho por nosotros, su llamado de amor, pero también lo que Dios espera de nosotros. Porque Dios tiene un carácter. Lo que ha arruinado o lo que arruinó nuestras vidas en el pasado, tenemos que apartarnos de ello. No podemos creer en el Señor, recibir esa salvación de Dios y volver otra vez a lo mismo. Como dice aquí, no podéis volver a vuestra vana manera de vivir cuando estabais en ignorancia. Ahora Dios ha puesto todo, ha puesto la vida de su Hijo. Pero ahora espera un caminar como hijos amados. Entonces, me gustaría reflexionar sobre 3 aspectos brevemente que menciona este pasaje sobre la vida del cristiano. Esta es nuestra vida, hermanos, y esta vida es para aquel que ha recibido la salvación. Si tú no eres salvo, si tú no eres creyente, si no has abrazado la cruz como tu salvación, como tu Salvador, esto puede sonar como simplemente un montón de exigencias imposibles de vivir. Pero si tú has abrazado la cruz y has gustado, como dice el mismo apóstol Pedro, que Dios es bueno, si tú has discernido que Dios ha dado la sangre de su propio Hijo para redimirte, entonces encuentras en estas palabras el entorno de lo que es la salvación, donde está tu gozo, donde está tu paz, donde está la vida que Dios te ha dado. Entonces, lo que encontramos en estos versículos son 3 cosas. En primer lugar, es la actitud que Dios espera de nosotros. Y en segundo lugar, el estilo de vida que Dios espera de sus hijos, tanto hacia Él como entre los creyentes. En primer lugar, lo primero que hace Pedro es recordarles
el valor que tiene la salvación. Hacer entender a los creyentes que están viviendo en un momento especial. No todo el mundo en todas las edades entendió lo que Dios quería hacer. En el Antiguo Testamento Dios habló, como dice en Hebreos, en parte, en porciones, pero no habló con toda claridad. Dios introdujo paso a paso el ABC de quién era Él, de cómo era Dios, de su santidad, su limpieza, que no puede soportar el pecado, que ni lo puede mirar, que de su naturaleza surge una reacción natural de ira y de juicio en contra de lo que es la maldad. Eso es lo que presenta el Antiguo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento, los profetas llegaron a recibir palabras como mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. O, por ejemplo, habla del siervo de Yahvé, Isaías 53, cuando se ve al siervo de Dios cargando con el pecado de todos nosotros. Y los profetas, como dice aquí, buscaban, intentaban diligentemente escudriñar esas escrituras para ver cómo se cumplirían. Daniel capítulo 9 nos habla de cómo se quitará la vida al Mesías y no de por sí. Te puedes imaginar a un judío diciendo, la esperanza que tenemos en Dios, que el Mesías venga a esta tierra, el ungido, Dios mismo entre nosotros, y que alguien lo pueda matar. ¿Cómo pueden entender esas cosas? ¿Cómo poder ajustar todo para ver el mensaje de Dios? Pues dice la Escritura, y el apóstol Pedro dice, ellos profetizaban para vosotros. A ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, y aún más, os han predicado en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Y dice, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Es eso verdad? En inglés se dice, fuera de la vista, fuera de la mente. O sea, lo que no ves, no te acuerdas. Hasta cierto punto eso es así, pero maridos, cuando estáis lejos de vuestras esposas, espero que lo que notáis es un vacío. Y aunque no la veis, dices, puf, algo me falta, esto no puede ser. Y tienes que volver para poder estar bien y completo otra vez. Tu mejor mitad se ha apartado de ti. Pues bien, aquí la Escritura lo que nos enseña es que cosas que los ángeles han querido mirar, quieren investigar. Esta palabra en griego habla de acercarse para ver más cerca e intentar descifrar aquello que están viendo. Esa es la actitud de los ángeles. ¿Cuál es tu actitud acerca de la salvación? Espero que sea eso, aunque no lo veas con tus ojos ya cumplido, pero que haya algo dentro de ti que busca comprenderlo, porque generaciones pasadas han tenido ese interés y tú lo puedes disfrutar ahora. Es algo como la Escritura. ¿Cuántos de nosotros, cuántas Biblias tienes en tu casa? Yo no quiero decirte cuántas tengo en la mía, digitales y no digitales. ¿Pero por eso la vamos a menospreciar? No, el texto lo amamos, queremos conocerlo, es valioso. Por lo tanto, ya que la salvación es algo valioso, que Dios finalmente ha mostrado su plan, su redención, ya que tú has podido ver y puedes leer que Dios se encarnó, habitó entre nosotros. Como dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ya que tú puedes disfrutar eso, 3 cosas te pide Pedro. La primera,
ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En primer lugar, si vives en un mundo que está en contra de Dios y de espaldas a Dios, ¿qué vives? ¿Como de vacaciones? ¿Qué vivimos? Como que, no pasa nada, no pasa nada. Son diferentes partes de tu vida, ¿no? Cuando llega el domingo vas a la iglesia y cuando vas a trabajar pues es otra parte. ¿Es así? Eso no es lo que enseña la Escritura. Si en tu corazón mora el Espíritu de Dios, cuando vives en el mundo hay una tensión, hay una lucha. Y Pedro dice, primero, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto es una referencia a la forma de vestir de los antiguos. ¿Por qué? Ellos vestían con túnicas, pero cuando tenían que trabajar o cuando iban a la guerra no podían ir con la túnica. Entonces se alzaban la túnica a la altura de las rodillas, se ceñían un cinturón y entonces podían trabajar, podían correr, podían luchar, podían hacer, etcétera, etcétera. Entonces Pedro está diciendo, creyente, vives en un mundo de pecado. Entonces, átate, ciñe los lomos de tu entendimiento, no de tu vestidura, pero prepara tu mente para trabajar. No estás en zona de descanso. Por si acaso, después de eso dice, sed sobrios. Hay dos palabras para sed sobrios. Una palabra habla de raciocinio, de una actitud calmada, un juicio sopesado, incluso de modestia. Pero aquí no está hablando de esa sobriedad. Aquí está hablando de la sobriedad que no se deja abrumar por ninguna intoxicación. O sea, sobriedad de dominio propio. O sea, en medio de este mundo nosotros no perdemos la cabeza de quién somos. ¿No has sentido eso a veces? Hay veces que caminas por el mundo y de vez en cuando tienes que decir, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dominio propio. ¿Qué haces? ¿Te estás dejando llevar a hacer lo que este mundo te dice o te sugiere sin ninguna crítica, sin ningún análisis? El apóstol Pedro dice, no, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, descansad en las promesas de Dios, sin dudas, sin titubeos, sin medianeces. Descansa, espera, el fin de la historia todavía no se ha escrito. Descansa y confía. Quizás el centro del pasaje, tenemos poco tiempo, pero el centro del pasaje se dedica a la santidad. La santidad. ¿Qué es la santidad? Pedro exhortando a los creyentes, diciéndoles quién son, qué forma deben de vivir. Deben ser santos. Y lo menciona 2 veces. Dice así, como hijos obedientes. O sea, estáis esperando, ¿en qué manera? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. Mira, si no tenemos más tiempo, pero no voy a correr. En primer lugar, como hijos obedientes. ¿Qué hay en tu vida y en la mía? ¿Más nuestros pensamientos que los de Dios? A veces dices, oye, ¿qué crees sobre esto? Déjame pensar. Pues bueno, a mí me parece que... Bueno, ¿qué dice el Señor? Porque la forma en cómo el creyente debe vivir es, si el Padre nos ha llamado, si ha entregado su propio Hijo para adoptarnos a nosotros como hijos, el Padre espera que seas un hijo y que como hijo nacido por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, pues que tengas una naturaleza. De hecho es que Gálatas dice que nos ha dado el Espíritu de su Hijo, el cual clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Entonces, ¿qué espera Dios de ti?
pues aunque el mundo sea un mundo injusto, aunque te aflija, que a nosotros, como hemos dicho, quizás lo que nos aflige, cuestiones de deseos, cuestiones que qué vas a hacer con tu vida, cuestiones de a qué dedicas tu tiempo, qué sacrificas, porque todos sacrificamos. ¿A qué sacrificas? ¿Hacia dónde va tu mayor esfuerzo? Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Los deseos tienen el poder de conformar. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? En lo que trabajes, como tú deseas, dices, no, yo deseo cuando llegue la hora, termino y me voy a mi casa. Yo deseo trabajar hasta cierto punto, pero oye, no me pagan por mi alma, me pagan un salario, así que yo trabajo hasta este punto. Yo quiero vacaciones y esto es lo que he acordado y pum, pum, pum. De alguna manera tus deseos van conformando lo que tú quieres, lo que tú buscas, lo que tú haces. ¿Hasta qué punto nuestros deseos conforman nuestra vida? Hubo un tiempo en que estábamos en la ignorancia y las cuestiones de Dios no daban ninguna forma a nuestra vida. No decían cuándo te levantas, cuándo te acuestas, cómo te levantas, cómo te acuestas, o en qué trabajas, en qué te dedicas, a qué vas a dedicar tu vida, cuál es la contribución que toda tu vida quieres que sea para los demás. Todo eso no existía. Estábamos en ignorancia. Y fijaos que aquí no habla de, estabais en una degradación, en una corrupción terrible. No. Pedro dice ignorancia. Ignorancia, pero ahora sabéis de otra manera. Entonces, ¿qué reflejo tiene en tu vida lo que sabes de Dios? La santidad. Sed santos porque yo soy santo. Santidad en dos aspectos, una separación del pecado y una separación para ser usado para Dios. Como en una casa hay vasos para honra y vasos para deshonra, nosotros somos vasos escogidos por Dios, herramientas para ser usadas para su reino. Así que la santidad no solamente significa libres de mentira, libres de egoísmo, libres de rebeldía, libres de todas esas cosas, sino que también significa una dedicación a. Por supuesto, dedicar, como dice la Escritura, a nuestros trabajos, ocuparnos de nuestros negocios sosegadamente. Si tienes un trabajo, que Dios te bendiga en tu trabajo. Trata de ser lo mejor. Si eres ingeniero, que seas el mejor ingeniero. Si eres contable, que seas preciso y útil para tu empresa. Si eres cualquier otra cosa, sé lo mejor que seas. Pero hay un momento que sales de trabajar. ¿Qué eres? ¿A qué dedicas tu esfuerzo? Termino con una ilustración. Una vez a alguien estaban en un bar tomando algo y uno le dice a otro, por cierto, ¿tú qué eres? Y dice, yo soy poeta. Y yo, qué interesante. Dice, sí, dice, bueno, dice, es una pasión que tengo desde siempre, dice, he editado algún libro y bueno, qué bien, qué interesante. Pero dice, ¿y esa ropa de trabajo? Dice, no, dice, yo soy fontanero. Tú me has preguntado de lo que yo soy, no de lo que trabajo. Porque por una parte tengo que trabajar, tengo que ganar el sustento, pero la poesía no me da para vivir, pero hay que hacer algo, hay que comer, ¿no? ¿Tú qué eres, hermano? ¿Y yo qué soy? Está claro, tenemos que vivir y trabajamos en lo que el Señor nos da y ponemos nuestro esfuerzo en eso. Pero luego palpita tu corazón por las cosas de Dios. ¿Vives conforme a tus deseos o conforme a ese llamado precioso que has recibido de Dios? Que el Señor nos bendiga, nos ayude a vivir como hijos de Dios, conocedores y receptores de esa gran salvación. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra.
y por ese alto llamado de la salvación. Tú nos has llamado a tener comunión contigo y comunión con tu Hijo. Tú nos has llamado y tu palabra dice que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Señor, haznos entender cómo deseas que vivamos aquí, a qué debemos dedicar nuestro esfuerzo, qué actitud debemos mantener en medio de este mundo donde tú nos has puesto. Pedimos tu bendición, tu guía, tu ayuda y tu luz. En el nombre del Señor Jesús. Amén.